En esta oportunidad vamos a desarrollar los problemas de la tercera ley de Newton. Entonces, vamos a comenzar por el tercero, que dice lo siguiente. Un bloque de masa 500 gramos parte del reposo y se mueve sobre un plano inclinado liso que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El bloque inicia su movimiento desde una altura de 9 metros respecto a la base del plano inclinado. Entonces, nos piden varios puntos. El A, haga el diagrama de cuerpo libre para el bloque. B, determine la aceleración del bloque. C, plantee las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad que rigen el movimiento del bloque. D, ¿cuánto tiempo tarda el bloque en llegar a la base del plano inclinado? Y E, ¿cuál es la velocidad del bloque cuando llega a la base del plano inclinado? Vamos a comenzar por el primero. Nos pide el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí sería el diagrama de fuerzas. Y miramos qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. Entonces tenemos que va a actuar el peso, va a actuar la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, es decir, al plano inclinado. Sería la normal. Nos dicen que el plano inclinado es una superficie lisa, entonces no, o sea, suponemos que no hay fricción. Y esas serían las fuerzas que actuarían sobre ese plano inclinado. Vamos ahora entonces vamos a hacerlas ya en un plano cartesiano. Tendríamos aquí la normal, bueno, este sería el eje Y el eje X. La fuerza normal nos dicen que está sobre el eje Y. Vamos a suponer que pues la fuerza normal está sobre el eje Y. Vamos acá. Fuerza normal. Y el peso. Entonces, si nosotros hacemos que el plano inclinado sea paralelo al eje X, entonces el peso tendría esta dirección. ¿Y cómo hacemos para saber el ángulo que forma con el eje Y o el eje X? Entonces, hacemos aquí un dibujo rápidamente. Tenemos que la normal y el peso. Entonces este sería nuestro eje X, que sería paralelo al del plano inclinado. Y sabemos que este plano inclinado forma un ángulo de 30 grados con horizontal. Es decir que por semejanza de triángulos podemos suponer que el ángulo que forma el eje del plano inclinado con la horizontal, aquí sería 30 grados, ¿sí? 30 acá y 30 acá, y el plano inclinado forma con el peso, o con el vector del peso, un ángulo de 60 grados. ¿Por qué 60? Porque esta horizontal con este vector sería un ángulo de 90. Y si aquí le quitamos 30, pues nos quedarían los 60 grados acá. Entre esta superficie, o sea, entre el plano inclinado y el vector del peso. Este sería nuestro eje Y, sería este de acá. Y si nos fijamos, este eje Y forma un ángulo de 90 con el del plano inclinado, que sería el mismo eje X. Entonces, si aquí son 60 grados, como estos dos son perpendiculares, tendría que completar un ángulo de 90, entonces esto formaría aquí un ángulo de 30 grados, que sería estos mismos 30 grados de acá. Entonces, si nosotros trasladamos esto que hicimos acá, tendríamos aquí un ángulo de 30 grados entre el vector del peso y el eje Y. Sería este vector del peso y el eje Y.
Entonces vamos a hacerlo acá, sería 30 grados aquí dentro. Y este peso tiene dos componentes, uno en X y otro aquí en Y. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cómo calcular esos componentes en X y en Y? Tendríamos aquí que seno de 30 grados sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces nosotros podemos ver que aquí la P, este vector sería la hipotenusa, este sería el cateto opuesto a 30 grados y este sería el cateto adyacente a 30 grados. Entonces seno de 30 es cateto opuesto, que sería esto de acá, pero sería nuestro componente en X, entonces sería P de X sobre la hipotenusa, que sería P, y coseno de 30 sería igual a cateto adyacente, que sería el componente de P en Y, sería P de Y, sobre la hipotenusa, que sería P. Entonces, teniendo estas dos relaciones, lo que hacemos es despejar el componente de P en X y el componente de Py en cada una de las ecuaciones, y tendríamos P de X va a ser igual a seno de 30 grados por P, o sea, la P está aquí dividiendo, pasa a multiplicar, vamos a escribir acá, y Py será igual a P por el coseno de 30. Y con esto tendríamos aquí el diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas.